Muy bien, en esta presentación lo que vamos a ver es justamente la selección de la bomba. Es decir, ¿qué es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta clase? Vamos a tratar de obtener el criterio para decir, bueno, para esta instalación, para este determinado requerimiento, voy a seleccionar esta bomba y voy a estar seguro de que va a cumplir con las condiciones del problema. Es decir, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos una instalación como esta. Si recordemos que esta es nuestra instalación típica que representa el universo sintetizado, digamos, de las posibilidades que podrán ocurrir en una instalación de circulación de fluidos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es suponer que nosotros tenemos un requerimiento para esta instalación y que tenemos que seleccionar esta bomba que vamos a poner acá para cumplir con los requerimientos que tiene este sistema, que es un sistema típico que podría ser cualquier otro, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ¿sí? Poniendo una primera condición. La primera condición es que la bomba que nosotros vamos a seleccionar para poner en esa instalación va a ser una bomba de tipo centrífuga. ¿Por qué lo ponemos como una condición? Bueno, porque sabemos que existe un muy gran universo de otros tipos de bombas, ¿sí? Incluso dentro de las bombas centrífugas tenemos nosotros también una gran cantidad de posibilidades como para una selección, pero nosotros vamos a suponer en principio que vamos a seleccionar una bomba de tipo centrífuga, ¿sí? Es el propósito dentro de los contenidos de la materia trabajar con bombas centrífugas y no con otro tipo de bombas. Vamos a ver que justamente para la selección de la bomba nosotros vamos a contar con algunos datos que van a ser básicos y absolutamente necesarios, que por suerte son, por un lado, el caudal de diseño, es decir, cuánta es la cantidad de caudal que por el diseño de la instalación nosotros necesitamos que circule, es decir, que si nosotros suponemos que estamos, no sé, vamos a volver acá, suponemos que desde el tanque que tenemos acá abajo, ¿no? Que le podemos llamar, en principio vamos a llamar el depósito A, al tanque elevado B. Si nosotros desde A, ¿sí?, hasta el tanque B tenemos como ver una cantidad de caudal determinada, le vamos a llamar el caudal de diseño. Eso va a estar dado por las condiciones de la instalación, ¿sí? Ya sea de que A sea un depósito y que B sea un tanque, o que A sea un equipo y que B sea otro equipo, que en vez de estar circulando por acá adentro, por ejemplo, agua, esté circulando un producto de proceso y tenga que pasar de la etapa A a la etapa B una determinada cantidad de volumen en el tiempo. Bueno, todo eso va a definir el caudal de diseño. Es decir, que el caudal de diseño para nosotros va a ser un dato absolutamente necesario, ¿sí?, e importante. Es decir, que lo tenemos que saber cuál es el caudal que va a circular por esa instalación. Es decir, que si por un lado tenemos el caudal de diseño o el caudal requerido por el sistema, por otro lado vamos a tener lo que nosotros ya conocemos, que es la altura de elevación, ¿sí? ¿De dónde vamos a sacar la altura de elevación? Bueno, la altura de elevación va a provenir de un cálculo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Ustedes recuerden que la altura de elevación queda definida como la diferencia de presiones que teníamos entre el lugar del que vamos y hacia el lugar a donde vamos, es decir, desde el lugar donde viene el fluido y hasta el lugar a donde va el fluido, en este caso representado por la diferencia de presión en los dos tachos. Por otro lado, una altura que nosotros llamamos la altura geométrica a superar, que es una diferencia de niveles o una diferencia de cotas desde el punto más bajo hasta el punto más alto al cual se tiene que desplazar ese fluido, ese caudal. Y por otro lado, las pérdidas de carga a vencer, que incluyen en este caso las pérdidas de carga que se dan en el tramo de aspiración y las pérdidas de carga que se dan en el tramo de impulsión, ¿sí? Esto representa las pérdidas de carga en los tramos rectos y en todos los accesorios que constituyen a la cañería, ¿sí? Todo eso va a definir la altura de elevación y recordemos que esa altura de elevación era la cantidad de energía específica que nosotros tenemos que incorporar en el sistema para circular ese caudal requerido o ese caudal de diseño, que es ese valor que tenemos acá.
Bien, nosotros nos vamos a encontrar cuando vayamos a un proceso de selección de la bomba que en la gran mayoría de los catálogos, en principio, vamos a encontrar un mapa como este. Yo le digo mapa porque lo llama de diferentes maneras, pero esto es como un mapa, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar que, bueno, en este caso particular es un mapa, ¿sí? De un catálogo de bombas KSB. Característica importante que es para bombas de 2900 RPM. Ahora más adelante voy a entrar un poquitito más en detalle sobre eso. Y acá, bueno, un detalle sobre la configuración de la bomba, que no es nuestro propósito. Ahora, nuestro propósito es seleccionar la bomba en función a esos dos parámetros principales, es decir, en función al caudal de diseño y a la altura de elevación que calculamos nosotros en función a ese caudal. Nosotros no vamos a definir en este curso las características constructivas de la máquina, ni si tiene que ser de eje horizontal, de eje vertical, no vamos a hablar de los materiales, no vamos a hablar del tipo de rodete que vamos a seleccionar para la máquina, es decir que vamos a seleccionar la máquina en función a los parámetros estrictamente hidráulicos, ¿sí? Que están representados por el caudal y por la altura. Entonces, en este mapa nosotros nos vamos a encontrar, fíjense, es una grilla en la cual tenemos acá en el eje vertical a la altura de elevación y en el eje horizontal acá tenemos el caudal. Siempre que veamos gráficas que estén relacionadas con bombas, vamos a encontrarnos en el eje vertical a la altura y en el eje horizontal al caudal. Seguramente, según el catálogo, la marca de la bomba y demás cuestiones, puede ser que esté expresado en diferentes unidades, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Y nosotros vamos a suponer, ¿sí? Para encarar esta representación, vamos a suponer que tenemos un caso definido. Es decir, vamos a suponer que nosotros tenemos un caudal a circular en esa instalación que ya les mostré, vamos a suponer, ¿no? Algo ficticio, que tenemos que circular 90 metros cúbicos hora. Y que según la curva resistente o la curva del sistema, esos 90 metros cúbicos hora van a requerir una altura de elevación de 70 metros. Entonces, fíjense, en este mapa general, ¿sí? Donde ya nosotros previamente hemos predefinido de qué bomba se trata, vamos a ver primero acá en el eje vertical cuál va a ser la altura. Es decir, acá tenemos 70 metros, fíjense, acá hay 50, 60, 70 metros. Y entonces, acá hay una línea que se corresponde con 70 metros. Y por otro lado vamos a trazar, ¿sí? Una línea vertical que se va a corresponder con el caudal. El caudal en este caso nosotros pusimos que es de 90 metros, es decir que está justito acá antes de 100. Es decir que acá vamos a trazar una línea vertical que va a representar el caudal. Entonces ya tenemos el par, tenemos caudal 90 metros con línea vertical y altura, caudal 90 metros cúbicos hora con la línea vertical y altura 70 metros, altura de elevación 70 metros con esta línea horizontal, ¿sí? Es decir que ese punto donde se cruzan me va a caer dentro de una región, que es toda esta región que ustedes ven ahí, que está comprendida por estas líneas. Y ya me está diciendo que nosotros, si elegimos, en este caso, de este fabricante y con esta configuración del equipo, vamos a tener que seleccionar esta bomba, es decir, en principio la bomba HS 8065240. Entonces nosotros, paso seguido, nos tendremos que ir a la familia de curvas de esa bomba, ¿sí? Porque esa bomba trabaja dentro de todo este rango porque obedece a una familia de curvas, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la familia de curvas para esa bomba, ¿sí? Habíamos dicho 80, 65, 240, 80, 65, 240. Recordemos que estos valores, ¿sí? 80, 65, 240, hacen menciones de diferentes características que generalmente son constructivas de la máquina, ¿sí? En este caso, 240 hace referencia al diámetro del rodete. Fíjense, acá tenemos diámetro del rodete 240. Pero no me quiero adelantar con eso. Esta es la vista general de la ficha, es decir, nosotros pasamos de esta región, de toda esta región que tenemos acá, que la podríamos tener sombreada, ¿sí? A esta ficha. Esta ficha se corresponde
con esta bomba. Y el punto o el par que nosotros le requerimos a esta bomba son 90 metros cúbicos hora y 70 metros de altura de elevación, es decir que estamos en este punto. Y esto nos lleva a que, aparte de elegir esta bomba, ya podamos definir cuál es el diámetro de rodete con el cual nosotros vamos a adquirir esa bomba. ¿Y por qué les digo esto? Porque esta bomba, ¿sí?, con esta denominación, viene con 4 diámetros distintos de rodete. Fíjense, esta misma bomba viene con diámetro de rodete 180, 200, 220 y 240. Cuando me refiero al diámetro de rodete, recuerden que estoy hablando del impulsor, ¿sí?, que es la parte móvil que está dentro de la máquina y que se encarga de comunicar la energía al fluido, ¿sí? Es la parte dinámica de la bomba que le comunica gran parte de la energía al fluido, sea el fluido de proceso, agua o lo que sea, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya estaríamos teniendo que necesitamos esta bomba según esta denominación. Ya hemos definido los demás parámetros, ahora se los voy a mostrar en otra slide, donde estamos definiendo ya el tamaño del impulsor. Entonces, fíjense toda la información que tenemos acá. En el cuadro de arriba, siempre repito, tenemos en la línea vertical altura de elevación, en la línea horizontal tenemos el caudal. En la línea de arriba tenemos la curva QH, ¿sí?, que esta es la curva de desempeño de la máquina. Es decir que esta máquina, si tiene un diámetro de rodete de impulsor de 240, se mueve por todos esos puntos que constituyen esa curva. Después tenemos otra curva también, que es la curva del NPSH o del AMPA, que es la altura neta positiva de aspiración, que esto es algo que tiene que ver con el fenómeno de cavitación en las bombas y que todavía nosotros no lo vamos a ver a esto, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya sepamos que dentro de la ficha técnica que el fabricante me ofrece, también me va a dar la curva de la altura neta positiva de aspiración o del NPSH. ¿Qué otras cosas me da como información el fabricante? Me da la curva de la potencia, es decir que fíjense, acá tenemos P2 es la potencia, en este caso en kilowatts, ¿sí? Y acá tenemos en estas líneas que ven acá abajo, que no son perfectamente rectas, ¿sí?, pero son estas familias de líneas que tenemos acá abajo, que son estas 4, me están indicando cuál es la potencia absorbida por la máquina, ¿sí?, en función al caudal. Por ejemplo, en nuestro caso, fíjense, tengo primero el rendimiento, pero en nuestro caso, fíjense, si nosotros hubiésemos elegido acá arriba un diámetro de rodete de 240 milímetros, entonces nuestra curva de la potencia es esta que está acá arriba porque se corresponde con un diámetro de rodete de 240 milímetros. Entonces, para un caudal de circulación de 90 metros cúbicos hora, como tenemos ahí, nos estaría dando que la potencia absorbida por nuestra máquina estaría en el orden de 22,5 kilowatts, ¿sí? Si en nuestro caso fuese otro, por ejemplo, vamos a suponer que nuestro caudal sería 70 metros cúbicos hora, bueno, la potencia absorbida para 70 metros cúbicos hora sería, subimos por acá por 70, cortamos la curva de 240 milímetros, sería exactamente de 20 kilowatts, ¿sí? Entonces, con esta curva nosotros podríamos saber, en función al caudal que está circulando por la bomba, cuál es la potencia absorbida. Por otro lado, tenemos en este caso la familia de curvas que está acá arriba, que son las curvas del rendimiento. Fíjense que dice curvas de ETA, ¿sí?, que es el rendimiento de la máquina. Y tenemos una curva también para cada diámetro de rodete. Es decir que el rendimiento que tiene esta bomba con el rodete de 180 no es el mismo que tiene con rodete de 200, con rodete de 220 milímetros o con rodete de 240. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el rendimiento con el cual va a trabajar mi máquina? Bueno, si estoy circulando 90 metros cúbicos por hora, subo por los 90 metros cúbicos hora hasta la curva de rendimiento que se corresponde con un diámetro de rodete de 240 milímetros, y en este caso leemos en la vertical, en la grilla de la derecha, es decir que estaríamos por ahí arriba, estaríamos en el orden de un 75% de rendimiento para esta máquina, ¿sí? Les muestro otro catálogo
o la ficha de otro catálogo. Recuerden que este es de una bomba KSB, ¿sí? De bomba KSB. Pero les quiero mostrar cómo puede presentar otro fabricante, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, cómo presenta Grundfos las curvas. Fíjense, generalmente tenemos exactamente la misma información, solo que algún fabricante la suele poner de otra manera. Bueno, en este caso, fíjense, Grundfos, perdón, estoy mostrando la misma de KSB, pero lo que estoy mostrando es la misma de KSB, pero con otra disposición. Ahora sí. Fíjense, esta misma vista de este catálogo que tenemos acá, de esta ficha que tenemos acá, ahora la vamos a ver cuadro por cuadro separado, porque les quiero mostrar una cosa que es importante. Fíjense, en este caso, esta es otra bomba, ¿sí? La anterior era la bomba del ejemplo que habíamos puesto. En este caso, esta bomba responde, fíjense, a esta denominación en modelos CPKD o CPKN, que es una bomba, es la misma bomba pero con diferente arreglo, es decir, que hay algunas cosas que cambian, pero el modelo de la bomba es 40250. Nuevamente, los 250 hace referencia al diámetro del rodete, ¿sí? Y 40 podría hacer referencia al diámetro del eje o alguna otra característica de la bomba. Pero en general nos vamos a encontrar en la ficha de descripciones con estas cosas que cada letra representa algo, representa qué tipo de bomba es, cómo viene la bomba, si la bomba viene con rodete, con impulsor en voladizo, si viene como se dice, entre balineras o entre cojinetes o entre rodamientos. O sea, todo tiene un montón de información, ¿sí? Toda esa información siempre está en la información técnica del fabricante, es decir, que tenemos que ir ahí para saber qué significa cada cosa, y cada fabricante suele tener su propia denominación, ¿sí? Obviamente que hay normas que también regulan un poco algunas cuestiones que tienen que ver con las bombas, y en ese caso sí va a ser la denominación que tenga independientemente de la marca. Para esos parámetros van a ser las mismas letras, los mismos valores, etcétera, etcétera. Pero fíjense, en este caso, ¿no? Hoy estábamos viendo acá la ficha de KSB, de esa bomba que habíamos elegido nosotros, donde yo les mostraba que el rendimiento lo teníamos representado acá abajo, con estas curvas. Pero este mismo fabricante KSB, fíjense que tiene otra forma de denominar el rendimiento también, que ahora la vamos a explicar. Pero bueno, volvemos entonces a la información. Por otro lado, tenemos una información que es extremadamente importante, que tiene que ver con la velocidad de rotación de la bomba. Esa velocidad de rotación de la bomba también va a tener que ver con la frecuencia, ¿sí? Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, en función de la frecuencia, vamos a tener una determinada velocidad de rotación de la máquina, ¿sí? La frecuencia de la corriente eléctrica puede ser de 50 o de 60 ciclos, al igual que recuerden que la tensión puede ser de 220 o de 110, y eso va a definir algunas cuestiones que tienen que ver con la velocidad de rotación del motor. Nosotros tenemos frecuencia de 50 Hz, así que nos vamos a poder encontrar con familias de bombas que tengan motor eléctrico que funcionen de acuerdo a estas velocidades. Fíjense, la velocidad de rotación va a estar dada de la bomba, va a estar dada por la velocidad de rotación del motor eléctrico, ¿sí? El eje motor es el eje del motor eléctrico, y por ende es el que le va a dar la velocidad de rotación al impulsor de la bomba. Vamos a partir de la base de que el impulsor gire a la misma velocidad que el eje del motor, ya sea que sea electrobomba y que sea el mismo eje, o ya sea que sea un acoplamiento por algún manchón o alguna cosa por el estilo. Entonces, fíjense, los motores eléctricos vienen, no quiero entrar mucho en esto porque quizás no es nuestro tema, pero bueno, los motores eléctricos que se utilizan vienen con 2 polos, 4 polos, 8 polos o 10 polos, o un par de polos, 2 pares de polos. Se puede hablar también de pares de polos o de polos, y la velocidad de rotación del motor en función a
a la cantidad, a la frecuencia de los números de polos se puede sacar fácilmente con esta fórmula. Fíjense, por ejemplo, si nosotros tenemos frecuencia en nuestro caso de 50 Hz, 50 por 120 es 6000. Si tenemos un motor de 2 polos, es 6000 dividido 2, la velocidad de rotación de ese motor sería de 3000 RPM. Si tuviésemos 4 polos, ¿sí? En ese caso sería 6000 dividido 4 y el motor estaría girando a 1500 RPM. Esto es desde el punto de vista estrictamente teórico. ¿Por qué? Porque los motores eléctricos tienen lo que se conoce como un resbalamiento, es decir, que no es exactamente la velocidad con la que gira el campo magnético, la misma velocidad con la que gira el rotor del motor, y por ende existe una pérdida que está dada por ese resbalamiento, y normalmente, ¿sí?, en función de la pérdida tendremos motores que tienen velocidades nominales de 2950 o de 2900. Fíjense, un motor que gira 2900 tiene más resbalamiento que uno de 2950. 1450, 700 o 500 según el número de polos. Ahora, es importante tener en consideración de que como nosotros vivimos en un mundo que está completamente globalizado y que compramos cosas que vienen importadas del exterior, hay que tener mucho cuidado de no comprar equipos que han sido dimensionados o han sido fabricados, mejor dicho, para funcionar con otra frecuencia de corriente eléctrica. No podemos mezclar. Si su motor eléctrico está realizado para funcionar con una frecuencia de 50 Hz, hay que conectarlo a una frecuencia de 50 Hz. ¿Sí? Lo mismo con en el caso de 60. ¿Sí? El motor de 60 Hz, en vez de dar 3000 RPM, daría 3600, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, son detalles importantes para tener en cuenta cuando uno mira los parámetros que le van a definir cuál es el equipo que va a comprar. ¿Sí? Volvemos a lo que yo les comentaba del rendimiento. Fíjense, en este caso el rendimiento está incorporado a las curvas QH de la bomba. En este caso, esta bomba también viene con 4 impulsores distintos, de diámetro 200, 220, 240 y 260 milímetros siempre, obviamente, y tiene representado acá en estas liñitas que ustedes ven transversales a la curva el rendimiento de la máquina. Este rendimiento está expresado en formato de lo que se conoce como una isolínea, es decir, es como una curva de nivel, ¿sí? Es decir, por acá, fíjense, tenemos 46, 46, 46, por acá tenemos 46 de vuelta, 46, es decir, que existe una línea imaginaria, en algunos catálogos la pone toda punteada, ¿sí?, que pasa por ese punto, por este 46, viene por acá, pasa por este 46, por este 46 y se va por acá atrás, ¿sí?, por un 46 que está por acá atrás, que quiere decir que a lo largo de toda esa línea tenemos definido un funcionamiento con un rendimiento del 46%, ¿sí? Si, por ejemplo, seguimos la línea del 48, ¿sí?, pasaría una curva que pasa por este 48, línea punteada por este 48, vendría por acá abajo, porque acá tenemos 47, vendría por acá, pasaría por este 48, haría así y pasaría por este 48, quiere decir que a lo largo de toda esa línea tenemos una región que funciona con un rendimiento del 48%. ¿Sí? Por ejemplo, la del 51, fíjense, con un rendimiento del 51%, esa línea pasaría por este 51, vendría por acá, no llegaría a tocar la de abajo, porque acá fíjense que en ningún momento funciona con un 51% de rendimiento, ¿sí? Por acá pegaría la vuelta y pasaría por este otro 51, quedaría una línea marcada por ahí, ¿sí? Quizás no es muy visual esto, pero ustedes, ustedes tienen que saber que siempre van a estar funcionando en un punto que está contenido por alguna de estas curvas que se corresponden con los diámetros. Entonces, si mi bomba está funcionando en un punto que está por ahí, el rendimiento está entre el 50 y el 51%. Si mi bomba está funcionando en un punto que está entre el 48 y el 50, justo en el medio, está funcionando con un rendimiento del 49%. ¿Sí? Si está funcionando acá, está funcionando con el rendimiento máximo de esa bomba, que es 51,9%. Si está funcionando, por ejemplo, en un punto como ese, está funcionando con un rendimiento que seguramente está en el orden del 35%.
Si tengo, en vez de tener el diámetro de rodete de 260, tengo, por ejemplo, esa misma bomba con un diámetro de rodete de 200 milímetros y estoy funcionando en un punto por ahí, estoy en un rendimiento que está entre el 40 y el 43,6, es decir, que acá estaré, vamos a poner 42%, ¿sí? O sea, es de fácil lectura para sacar el rendimiento con este tipo de nomenclación, digamos, ¿no? de nomenclatura. Después tenemos, recuerden que teníamos nosotros acá la gráfica de arriba, que es la curva QH, y después tenemos estas dos que las vamos a ver juntas. Fíjense acá. Y tenemos, por un lado, la curva del AMPA, del NPSH. AMPA y NPSH es lo mismo, es Net Positive Suction Head. Y también en la vertical tenemos en metros, ¿sí? Porque el AMPA, la altura neta se mide en metros, no se preocupen por esto, les repito, esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos cavitación. Pero siempre en la horizontal vamos a ver el caudal, ¿sí? Acá tenemos el caudal. En este caso, fíjense, tenemos el AMPA en la vertical izquierda representado en metros y en la vertical derecha representado en pie. Y el AMPA está representado para diámetro rodete 200 y 260. En el medio teníamos dos diámetros más, recuerden, teníamos 220 y 240, es decir que si nuestra bomba es de diámetro 220 y 240, la curva del AMPA va a estar contenida por acá adentro, ¿sí? Pero repito, no nos preocupemos por eso todavía. Y acá abajo tenemos nuevamente la curva de la potencia, donde si tenemos una bomba con diámetro de rodete de 260 milímetros, la potencia va a estar dada por todos los puntos que constituyen esa recta. Entonces, si por ejemplo estamos circulando un caudal de 25 metros cúbicos hora, vamos a poner uno que dé fijo, ¿no? Que dé un número exacto. 25, 26, 27. Vamos a poner que tenemos 27 metros cúbicos hora. ¿Qué potencia está consumiendo la bomba? Subimos por acá, cortamos. Si nuestro diámetro de rodete es 260, bueno, serán. Tenemos por acá. Tenemos 10. Estamos ahí, ¿no? O sea que tenemos 10, 12, 14, 16, 18. Estamos. No sé cómo está repartido esto. Bueno, estamos casi en 20 HP. Habría que ver cuál es la lógica con la cual está repartida esa grilla, que no quiero perder tiempo con eso ahora para no hacer muy larga la presentación. Vamos de este lado. Suponemos que lo queremos medir en kilowatts. En este caso sí, sería 10, 11, 12, 13. Estaríamos en 14 kilowatts, ¿sí? Bien, eso en cuanto a la información que nosotros vamos a obtener en las curvas. Les repito, de cualquier marca que vayan a buscar la bomba, van a encontrar esta familia de curvas, expresado el rendimiento como isolínea o como una curva aparte, pero vamos a tener siempre la curva de la potencia, la curva del AMPA y obviamente la curva QH de la máquina. ¿Cómo se construye? ¿Cómo el fabricante construye la curva QH? Que es algo muy importante. El fabricante construye la curva QH de la bomba, es decir, la curva de desempeño, en función a un ensayo. Es decir, que el fabricante ensaya la máquina. Es decir, que sabe que la máquina marca Grumpf o la KSB, lo que sea, de tal modelo, ¿sí? Tiene tal curva de desempeño. ¿Cómo lo sabe? Bueno, primero, obviamente, porque la máquina fue diseñada para eso. La bomba como tal tiene un diseño desde el punto de vista teórico, ¿sí? Se diseña la bomba, se diseñan las partes de la bomba, se diseña el impulsor, se diseña la forma de los álabes, se diseña la forma de la cámara espiral, la cámara caracol que se llama. Hoy en día todo eso también se simula en CFD, ¿sí? Se hace simulación y después obviamente todo se convalida con un ensayo. Este ensayo que se hace es un ensayo que está normalizado, es decir que la forma en la cual el fabricante tiene que hacer el ensayo es una forma que está normalizada, donde están indicados todos los parámetros que definen cómo se tiene que hacer el ensayo, ¿sí? Incluso dónde se tienen que colocar los manómetros para hacer la medición, todo está normalizado. Y si uno compra un producto de calidad, obviamente tiene la garantía de que el fabricante ha realizado el ensayo de esa máquina, digamos, en función a la norma, ¿sí?
que dice cómo deben hacerse los ensayos. Obviamente que el fabricante normalmente produce un modelo de bomba, lo verifica, lo ensaya, hay todo un proceso de corrección, se vuelve a ensayar, etcétera, etcétera, hasta que encuentra la forma final. Y después, obviamente que si la bomba es una bomba, digamos, pequeña, es decir, que no es una bomba importante, el fabricante no va a ensayar cada bomba que vende, ¿sí? El fabricante supuestamente va a realizar esa curva cuando hace el diseño de esa máquina y después nos va a decir que todas las bombas que nosotros compremos de ese modelo y que él fabrique van a tener esa curva de desempeño. Seguramente el fabricante va a tener algún proceso de control de calidad en el cual cada determinada cantidad de producción de bombas, alguna bomba va a ir a un ensayo para verificar que no haya desvíos en el comportamiento de la máquina, ¿sí? En el caso de que la bomba sea una máquina importante, el fabricante va a tener que entregar esa bomba ensayada y muy probablemente el comprador va a tener que requerir al fabricante, al proveedor, que le permita presenciar la realización del ensayo de la máquina, digamos, para que tenga la garantía de que esa máquina cumple con esa curva o con esos parámetros que nos está dando el fabricante, ¿sí? Les voy a mostrar acá, digamos, se me ocurrió mostrárselos de esta manera para que quede más claro todavía. Imaginémonos que nosotros vamos a presenciar el ensayo o que estamos participando del ensayo que se le hace a la máquina. ¿Cómo se hace el ensayo de la máquina? El ensayo de la máquina es muy sencillo, se hace en un laboratorio donde básicamente se mide la diferencia de presiones entre la salida y la entrada de la bomba, ¿sí? Y el caudal que está circulando por la instalación. Entonces, el propósito es siempre construir la curva QH. Independientemente de las unidades que le pongamos a Q y a H, lo importante es que nosotros vamos a determinar la altura que está entregando la bomba en función a la diferencia de presiones, ¿sí? Esto sale de un balance de energía aplicado entre la salida y la entrada de la máquina, considerando obviamente todas las cuestiones que tienen que ver con la forma de la máquina. Si hay diferencia de cota entre la brida o el eje de aspiración y la salida de la bomba, o donde estamos tomando la medición de las presiones, pero en forma simplificada, ¿sí? Nosotros estamos midiendo esta diferencia de presiones, ¿sí? Esa diferencia de presiones del balance de energía nos va a estar diciendo cuál es la energía que la bomba está incorporando en ese sistema, aplicando balance de energía, la energía que voy a tener en ese punto 2 a la salida de la máquina va a ser la misma que tenía en el principio, más lo que me incorporó la máquina. Entonces lo que me incorporó la máquina es la diferencia entre lo que tengo al comparar la salida con la entrada, ¿sí? Y eso va a quedar resumido a esta diferencia de presiones. Entonces, esta diferencia de presiones expresadas en metros, al dividirlas por el peso específico, me van a dar la altura. El fabricante va a tomar una serie de puntos, esos puntos van a estar definidos. ¿Y qué va a tomar? Bueno, va a ir a un caudalímetro que tiene, como les decía, que tiene en ese laboratorio de ensayo de bombas, y en ese caudalímetro va a tomar qué cantidad de caudal está circulando, es decir, va a ser la medición. Eso para un punto que le vamos a poner punto P1, es decir, vamos a poner a este punto que tenemos ahí, P1, a este que tenemos acá le vamos a poner P2, a este que tenemos acá le vamos a poner P3, a este P4 y a este le vamos a poner P5. Entonces, el fabricante, vamos a suponer, regula el caudal que está circulando con una válvula que tiene para regulación y vamos a suponer que el caudal le está dando 10, vamos a suponer que está en metros cúbicos hora, ¿sí? 10 metros cúbicos hora, es decir que para el punto 1 acá tenemos un caudal que es de 10 metros cúbicos hora. Mide la diferencia de presiones y lo traduce a la altura de elevación, ¿sí? Y le da, vamos a suponer que acá le está dando 50. Vamos a poner que da 50 metros.
Entonces ya tiene los parámetros de ese punto 1 que tenemos ahí. Después, ¿qué hace? Abre la válvula, ¿sí? Abre un poquitito más la válvula de regulación y vamos a suponer que establece un caudal de circulación de 20 metros cúbicos hora. ¿Sí? Es decir que, vamos a suponer que acá tenemos 20 metros cúbicos hora. Y nuevamente hace la medición en los manómetros, saca la altura y vamos a suponer que le está dando en este caso 40, es decir que va a tener este punto que está acá. Es decir que ya está definido el punto de funcionamiento 2, o el punto, no quiero que se confundan los criterios, ¿sí? El punto 2. Abre un poquitito más la válvula de regulación, vamos a suponer que hace circular ahora 30 metros cúbicos hora, es decir que estamos por acá, estamos en 30 metros. Hace la medición de la diferencia de presión, vamos a suponer que acá le da 30 metros. Esto está todo, estamos suponiendo todo, ¿sí? Entonces estaríamos por acá. Con lo cual le quedó definido el punto 3. Lo mismo con el punto 4, abre un poquitito más, vamos a suponer que ahora circulan 40 metros cúbicos hora, es decir que estamos en este punto que está por acá, ¿sí? Y cuando toma la medición de las presiones le da que la altura, en este caso vamos a suponer que es 20. Lo estoy haciendo con número redondo para que se entienda, no es que tiene que dar así. Le digo 20, le quedó definido el punto 4. Perfecto. Lo mismo para el punto 5, abre la válvula, vamos a suponer que ya la abrió al máximo, ¿no? Que está muy cerquita del máximo, entonces está circulando un caudal de 50 metros cúbicos hora, es decir que estamos en un punto como este, ahí en una línea, en una posición como esa, y cuando toma la medida de la diferencia de presiones, le está indicando que la altura de elevación en este caso son 10 metros. Entonces estaríamos por acá y ya le quedó definido el punto 5. Con esos 5 puntos o con una cantidad de puntos que le va a decir la norma con la cual ensaye la bomba, se puede construir la curva OH. De hecho, la curva se puede construir con menos cantidad de puntos. Es decir que en líneas generales nosotros podríamos unir, si queremos, esto con segmentos rectos, ¿sí? Y tendríamos una aproximación de la curva, ¿sí? Nosotros sabemos que, ya lo hemos dicho, que la curva es cuadrática, que ya sabemos que en este tipo de bombas la curva es cuadrática, le hemos dado una forma general con esta expresión, ¿sí? Pero que en realidad no es tan así, sino que estrictamente la forma del desempeño de la máquina puede adaptar una forma no tan parecida a esta o que no sea tan cuadrática, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que podemos hacer con esta tabla de puntos que tenemos acá y que es lo que hace el fabricante, lo vamos a meter en una tabla, en una planilla de cálculo, y en esa planilla de cálculo lo que vamos a hacer nosotros es aproximar una curva, y ahí podemos aproximar la curva que nosotros querramos, es decir, cuadrática, cúbica, logarítmica, ¿sí? O sea, nuestro objetivo es trazar acá una curva de manera tal que se acerque lo máximo posible a la realidad de funcionamiento de la máquina. Obviamente que el fabricante no puede ensayar 1000 puntos, ¿sí? Para obtener un puntito al lado del otro. Lo ideal sería eso. Cuanto más cantidad de puntos ensayemos, más aproximada va a ser la curva, ¿sí? Pero en líneas generales eso no es tan necesario. Simplemente les voy a comentar que toda bomba está diseñada para funcionar con un determinado caudal. Vamos a suponer que este punto 3 se corresponde con un caudal que nosotros vamos a llamar caudal nominal. Es decir, que la bomba desde el punto de vista teórico fue diseñada para funcionar a ese caudal, ¿sí? En este caso el punto 3 para nosotros es 30 metros cúbicos hora, ¿no? Para ese caudal nominal de funcionamiento de la máquina vamos a obtener el rendimiento máximo. Es decir, que el caudal nominal nos va a estar dando el rendimiento máximo, ¿sí? Después
el funcionamiento de la máquina, vemos que que en este caso se curva hacia abajo y que en el otro también se curva hacia abajo. Esta curvatura y todo este desempeño que tiene la bomba, alejándose en ambos sentidos del punto de rendimiento máximo, tiene que ver con que la bomba ya no está funcionando, para lo cual fue diseñado teóricamente, la forma de sus álabes y todas las... hay muchas cuestiones para definir el diseño de la máquina, y por ende se están generando pérdidas, ¿sí? Entonces, esto que originalmente está representado por una línea recta, la relación entre H y Q, es decir, que originalmente es a la 1, en la realidad se convierte en algo como mínimo cuadrático, ¿sí? Obviamente que por una cuestión lógica y de elasticidad, las bombas están diseñadas para funcionar dentro de parámetros lógicos, es decir, sin perder tanto rendimiento dentro de un determinado rango. Y es lo que generalmente suele aparecer en la curva de la bomba que nosotros vamos a ver, suele estar remarcado con un color negrito, es decir, si bien toda la curva está marcada y las puntas están marcadas con una línea más fina, tiene una región central marcada con un trazo más grueso que representa la gama lógica de trabajo. Siempre que trabajemos, cuanto más alejado trabaje esa bomba desde su caudal nominal, siempre lo va a hacer con menor rendimiento. Menor rendimiento significa que estamos gastando más energía, que estamos gastando más plata, y por ende obviamente lo que nosotros pretendemos. Por otro lado, existe un criterio que se llama el criterio del BEP, que es el criterio del Best Efficiency Point, que tiene que ver con el punto de mayor eficiencia de funcionamiento de la bomba. Siempre que nos alejemos de ese punto, en este caso lo representamos con el 3, es decir, que nos vayamos tanto para allá como que nos vayamos para allá, ¿sí? La bomba va a empezar a experimentar otros problemas, es decir, no solamente nos va a consumir más cantidad de energía, sino que va a experimentar otros fenómenos que van a deteriorar su vida útil. Normalmente se manifiestan vibraciones, recalentamiento de las partes de la máquina, empieza a haber influencia del funcionamiento de la bomba en el motor eléctrico, se empieza a generar sobrecarga de energía en el motor eléctrico, es decir que siempre nosotros tenemos que tratar de trabajar con la máquina en el entorno que se corresponde con el caudal nominal. Obviamente que eso no va a pasar siempre, es decir que nuestro objetivo siempre va a ser seleccionar una bomba que trabaje en el menor entorno, con el menor desvío respecto de ese punto de caudal nominal. Pero la realidad es que, como nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto, los sistemas tienen la característica de comportarse en forma dinámica, es decir que la curva de la instalación va a sufrir variaciones, esas variaciones van a producir variaciones en el caudal. Muchas veces esa variación en el caudal es una condición del proceso, entonces todas esas son cuestiones que vamos a tener que tenerlas muy en cuenta a la hora de seleccionar o de verificar la selección de una bomba, para ver que no nos estemos yendo, ¿sí?, de los parámetros lógicos de funcionamiento. Miren lo que les voy a poner como ejemplo. Vamos a suponer que en este caso la curva del sistema ideal, o la que nosotros hemos calculado originalmente, pasa por ahí, ¿no? Vamos a suponer eso. Entonces nosotros diseñamos todo para que el punto de funcionamiento sea ese y la bomba funcione con el caudal nominal. Pero vamos a suponer que de repente, si nosotros estamos funcionando el sistema con un caudal que está en el orden de, nosotros le habíamos puesto acá 30 metros cúbicos hora, esto es todo un ejemplo, recuerden, 30 metros cúbicos hora. Pero vamos a suponer que de repente ese sistema hubo un problema en el proceso, es decir que en ese proceso en el cual se estaba transfiriendo esa cantidad de caudal en el tiempo, ¿sí?, vamos a suponer que pasó algo, es decir, no sé, de repente me llama el jefe de producción y me dice: mirá, vos que estás en la parte de proceso, necesito que urgente
me reduzcas este caudal de circulación entre estas dos etapas del proceso o lo que sea, que ahora necesito sí o sí que sea 10 metros cúbicos hora. Vamos a suponer, ¿no? Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es alterar la curva UH del sistema, seguramente cerrando una válvula, para que ahora pase por ese punto, que en ese punto yo tengo acá los 10 metros cúbicos hora. Es decir, que yo voy a obligar ahora, bajo esta nueva condición, a que la curva de la bomba pase por acá. Entonces de repente estoy funcionando en un punto que está alejado, ¿sí?, del rango admisible de funcionamiento para esa bomba, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Y bueno, con esto pueden pasar dos cosas. Puede pasar de que esto sea por una hora, vamos a suponer, y luego volvemos a restituir el sistema a que funcione con ese caudal de 30 metros cúbicos hora. O puede ser que esto, como muchas veces pasa en las plantas industriales y en los procesos, de que de repente, porque cambió tal o cual característica del producto, ahora yo necesito trabajar acá por tiempo indefinido. Bueno, si yo necesito tener este nuevo punto de funcionamiento o este nuevo caudal para trabajar, esta máquina no me sirve. No me sirve, ¿por qué? No me sirve. Ponele que sea una máquina excelente, que tenga una excelente calidad de fabricación, que se banque todo, que se banque el sobrecalentamiento, que no se rompan los rodamientos, que el motor eléctrico aguante. Supongamos que todo eso lo tenemos a favor, pero esta bomba está trabajando con un rendimiento bajísimo. Entonces, en ese caso, si las condiciones de proceso se van a mantener en el tiempo, lo que tenemos que hacer directamente es cambiar la máquina. Tenemos que cambiar la máquina, ¿sí? Entonces, todo esto que en principio es algo, fíjense, son dos cosas, caudal y altura, muy sencillas, terminan impactando en cuestiones que tienen que ver con cosas más profundas, como son los costos de funcionamiento de una instalación o de un proceso, y que, bueno, eso en un día, en una hora no hace nada, pero generalmente los procesos son continuos y duran mucho en el tiempo y por ende van a impactar mucho en la ecuación económica del problema. Bueno, eso un poco en cuanto a cómo el fabricante iba a construir la curva y cuál es el espectro de validez de esa curva, ¿sí? Volvemos entonces a la presentación, ¿sí? Bueno, esa bombita que estábamos ensayando es esa bombita que tenemos acá, ¿sí? Perfecto. Bueno, el fabricante, después de ensayar la bomba y de decir, bueno, va a cumplir con las características para las cuales la hemos diseñado, lo que va a hacer es estampar una serie de datos en una placa, que esa placa tiene que venir pegada a la bomba. Puede pasar que tengamos una chapa pegada, placa o chapa se dice chapa también, que tengamos una chapa pegada en el cuerpo de la bomba, que tengamos una chapa pegada en el motor o en el conjunto motor-bomba. Pero siempre esa chapa tiene que estar y va a tener que tener una serie de datos, de parámetros, que son todas informaciones que a nosotros nos van a servir. En principio, todo esto nos va a servir primero para controlar cuando el fabricante me mande el producto de qué es lo que yo le pedí. Por otro lado, nos va a servir para, si nosotros por ejemplo tenemos una bomba que se nos rompió o que no está cumpliendo con el sistema o que necesitamos tener una bomba de respaldo por si esa bomba se cae, se rompe o lo que sea, mirando la chapa nosotros podemos adquirir otra bomba de iguales características. Estas chapas suelen traer información variada, ¿no? En este caso, fíjense, es una chapa marca Grundfos y Grundfos ya me dice en su catálogo de que la chapa tiene que tener toda esta información, ¿sí? La denominación de la máquina, el modelo, el código, el lugar de fabricación, el año y la semana de fabricación, el número de serie, esto suele ser importante. La presión y la temperatura de trabajo máxima, ¿sí? El caudal máximo, caudal nominal. Recuerden, caudal nominal, ahí ya me está diciendo que se está refiriendo al rendimiento máximo de la máquina, como lo vimos recién. La altura que la bomba va a erogar a ese caudal nominal. La velocidad de rotación, eso ya me va a decir si la bomba va a girar a 2900 o 2950 rpm, me va a estar diciendo si es de 1450,
o de 700 la cantidad de polo que tiene el motor eléctrico. Bueno, el país de fabricación y algunas otras referencias en cuanto a cuestiones que tengan que ver con la instalación. Esto en cuanto a la chapa de grompo, pero cada fabricante tiene su propia chapa a la cual le pone sus propios datos. Yo acá le pongo algunos ejemplos sobre los cuales me gustaría detenerme algunos minutos para hacer algunas observaciones. Fíjense, esta bomba obviamente la puse a propósito porque es una bomba, fíjense, en la chapa nosotros podemos encontrar esta característica donde me está diciendo que es una bomba para funcionar con una frecuencia de corriente de 60 Hz y por ende, por la fórmula que vimos hace un ratito, es una bomba de velocidad nominal 3600 RPM que con su resbalamiento va a estar girando 3450. Es decir que si yo tengo esta bomba y la quiero enchufar a funcionar acá en Argentina, esta bomba no funciona porque tenemos una frecuencia nosotros de 50 Hz. Es decir que esta bomba fue diseñada para funcionar con una corriente de 60 Hz de frecuencia, no con una de 50. Es decir que el desempeño hidráulico de la bomba no va a cumplir, por ejemplo, con la curva característica que tenga las fichas de esta bomba. ¿Qué otra información vamos a sacar? Vamos a esta chapa que me parece que es interesante porque es una chapa muy completa. Fíjense, caudal máximo. Esta bomba entrega un caudal máximo de 1300 litros por minuto. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la tensión de la bomba, es de 220 volt, tiene una corriente de 13,7 amperes. ¿Sí? El funcionamiento de la bomba consume esta cantidad de corriente eléctrica. La potencia 2,2 kW o su equivalente a 3 HP. Después tiene la altura elevación máxima de 18.5 metros y la altura elevación mínima de 5 metros. Es decir que sin ver la ficha ya tenemos un montón de información. Un dato no menor que es la temperatura. ¿Sí? Fíjense, límite de temperatura máximo 40 grados Celsius, 40 Celsius o 40 grados centígrados. Es decir que cuando nosotros nos remitimos a la ficha técnica de esta marca y de este modelo de bomba, la curva que da el fabricante va a verificarse hasta 40 Celsius de temperatura. Si la temperatura sube, seguramente la bomba tenga otro rendimiento o podamos tener otros problemas con la máquina. Bueno, esto se hace referencia a la altura de succión, 7 metros. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bueno, acá tenemos otra información interesante que tiene que ver con el capacitor que tiene motor eléctrico, el grado de protección eléctrico. Acá tenemos los diámetros de la brida de aspiración e impulsión, o si es una conexión roscada, no sé, en este caso particular hay que ver físicamente la máquina o hay que remitirse a la ficha para ver eso. Pero tiene 3 pulgadas y 3 pulgadas la entrada y la salida. Acá nos indica que es para uso continuo. ¿Sí? Acá tiene otro número que seguramente es un número de serie que tiene que ver con la fabricación de esa bomba. Una bomba 3 HP es una bomba, digamos, bastante respetable. ¿Sí? Acá tenemos otra marca, fíjense, en este caso es una bomba que tiene poca información. Acá me parece en esta bomba no tenemos indicada la procedencia, dónde fue fabricada la máquina, que es un dato que no suele ser menor. En esta sí tenemos que está fabricada en Italia, esta bombaza, pero tenemos menos datos, ¿sí? Pero en general, fíjense, nos va a aparecer como datos importantes RPM, es decir, la velocidad de rotación de la bomba, es un motor con bastante resbalamiento, fíjense, 2800. La frecuencia eléctrica, 50 Hz. Bueno, la potencia de la máquina, que es acá 0,75 kW, o será, en este caso será un HP. Después tenemos el caudal, ¿sí? Entre 10 y 80 litros por minuto, caudal mínimo, caudal máximo, y la altura de elevación, altura máxima 32 metros, altura mínima 20 metros. ¿Sí? Grado de protección del motor eléctrico. Después tenemos otro, fíjense qué linda ficha, qué linda chapa esta. Es una bomba Stream, Sign of Quality, es una bomba que se vende como signo de calidad. Una ficha como una chapa muy completa, tipo, modelo,
caudal entre 5 y 36 litros por minuto, altura entre 36 y 5, altura mínima 5, altura máxima 36. Es una bomba de 0,5 HP o 0,37 kilowatts. Bueno, acá es potencia absorbida 0,5 kilowatts. Fíjense, en este caso particular es una bomba para funcionar con un voltaje de 110. Tiene una corriente de 1,8 amperes. Bueno, acá nos da 8 microfaradios el capacitor, máxima altura de succión 9 metros, 60 Hz la frecuencia de la corriente. En este caso es un motor que funciona a 2850 RPM. Y una cosa muy importante en este caso, fíjense, me dice que la máxima temperatura del líquido es 80 grados centígrados. Es decir que hasta 80 grados centígrados la bomba se desempeña de acuerdo a lo que dice el fabricante. A partir de ahí ya perdemos la garantía de funcionamiento. Y una cuestión interesante para ver acá, fíjense, ¿no?, que la bomba se vende como signo de calidad, dice tecnología alemana. Uno asocia generalmente la tecnología alemana con obviamente signos de calidad o algo bien hecho, pero acá, fíjense, dice Made in China. Así que este perrito tiene que ver con que tengamos cuidado de que no nos quieran meter el perro diciéndonos que es signo de calidad, de tecnología alemana, pero que en definitiva termina siendo de fabricación china. Fíjense acá abajo, me dice que esta chapa específicamente es de una electrobomba periférica, ¿sí? Esta es una bomba típica de cisterna de casa. Esto como primera reflexión respecto a esta chapa. Como segunda reflexión, ojo con los chinos, porque la industria china hoy en día fabrica el iPhone, fabrica los motores para la BMW, es decir que tenemos productos chinos de la calidad conocida y tenemos productos chinos de muy buena calidad, ¿sí? Acá justamente al lado tengo una chapa de una bomba Pedrolo que hace poquito vi una presentación de Pedrolo de la firma donde hacía una descripción de sus productos y le daban con un garrote a los productos chinos. Los chinos generalmente copian a otros productos y obviamente les ponen otra marca y utilizan tecnologías que han sido patentadas por otros fabricantes, ¿sí? En este caso, esta chapa, fíjense, de una bomba Pedrolo. Acá tenemos información, ¿sí? Por ejemplo, caudal entre 50 y 450 litros por minuto, altura entre 60.5 y 50 metros, altura mínima 50, temperatura máxima del fluido 90 grados centígrados. En este caso también, fíjense, la potencia de la máquina 5,5 kW o 7,5 HP, está hecha para trabajar con una frecuencia de 60 Hz. El motor tiene un funcionamiento de 3450 RPM y ha de ser una bomba trifásica porque tiene para conectar en estrella triángulo, ¿sí? Que son estas indicaciones que están acá, es la bornera del motor eléctrico. Entonces, fíjense, imagínense que nosotros tuviésemos esta bomba en nuestra instalación, ¿no? Nosotros queremos saber cuál es la curva de funcionamiento de esta bomba. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a buscar esta bomba, la CP680B, al catálogo de Pedrolo, ¿sí? Entonces, ver características de la bomba en el catálogo PDF. Yo tengo acá el catálogo de esta bomba. Supongamos que nosotros tenemos esa bomba. Recordemos como detalle importante de que esa bomba era de 60 Hz. ¿Sí? De 60 Hz. Obviamente que si tengo el catálogo para 50 Hz, no va a ser lo mismo. Entonces me remito al catálogo de 60 Hz y yo puedo saber esa bomba que tiene esa chapa que nosotros vimos ahí, esta bomba que está ahí abajo, es una bombita como esta. Acá nos dice algunas características, ¿sí? de para qué se puede usar esa bomba. Podemos leer acá información técnica de la máquina. Fíjense que nos decía en la chapa que la temperatura de funcionamiento debería ir hasta 90 grados. Acá tenemos 90 grados centígrados, la temperatura máxima.
Bueno, y otras descripciones técnicas de la máquina, pero lo que yo más me interesa ver acá es que yo puedo ver en función a la chapa, ¿sí? Esa chapa que yo les mostraba en la foto es la chapa que van a ver justamente ahí arriba. Acá está la bornera del motor donde se conecta eléctricamente. Y fíjense, nos decía que la bomba, en nuestro caso, que teníamos acá, supongamos, era 680V. Entonces venimos acá y buscamos en el catálogo de Pedrolo, importante, ¿sí? Recuerden que era de 3450 RPM, la región de funcionamiento de la bomba. ¿Sí? Acá tenemos todas las bombas que tienen son de modelo 680 CP 680 funcionan en este rango, ¿sí? O en toda esta región que se corresponde a todos esos pares de puntos de caudal y altura. ¿Sí? Les repito una vez más, siempre la altura va a estar en el eje vertical y el caudal va a estar en el eje horizontal. Entonces ya sabemos esa bomba cuál es el rango de funcionamiento que podría tener, pero además nos dice no solo que es la 680, sino que es la 680B. ¿Por qué? Porque la 680, que la tenemos acá, viene 680A, 680B y 680C. Es decir, que nosotros si tuviésemos que comprar una bomba Pedrolo CP680, no solo tendríamos que ir a la 680, sino que además tendríamos que ir a si es A, B o C, ¿sí? Fíjense que cada una de estas tres bombas tiene una curva de funcionamiento diferente. En este caso se corresponde a seguramente diferentes diámetros de rodete o a diferentes características internas que pueda tener la máquina. Entonces, en nuestro caso, si es la 680B, la bomba se va a mover de acuerdo a esta curva QH. Es decir, que cuando ensayó el fabricante obtuvo esta curva de desempeño. Acá tenemos representado, no sé si se acuerdan, estas son las isolíneas del rendimiento. Es decir, que acá tenemos 50%, es decir, que todos los puntos que estén cercanos a esa línea van a funcionar a un 50% de rendimiento. Acá tenemos 57%. Fíjense, en este caso Pedrolo también nos da la curva de Lampa de la bomba, la altura neta positiva de aspiración, y también nos da acá abajo la curva de la potencia absorbida. Si nosotros acá encontramos, fíjense, las características de las tres bombas CP680, la A, la B y la C, ¿sí? Donde la A es la más grande, fíjense que es la curva que está más arriba, que es una bomba de 10 HP, y la B es la intermedia, 7,5 HP, y la C es la más chiquita, de 5,5 HP. Acá tenemos caudal a altura, en vez de estar puesto en una curva, está puesto en una tabla. Después, acá tenemos de la 700, y después podemos encontrar, acá encontramos cómo es la electrobomba, fíjense, acá tenemos el motor eléctrico, acá está el rodete o el impulsor, acá está la brida de aspiración y acá la brida de impulsión de la máquina. Yo les voy a compartir este catálogo dentro del material de esta clase para que después ustedes lo miren y que ustedes descubran, por ejemplo, dónde está la diferencia entre la 680A, la B y la C, ¿no? Para tener una referencia. Bien, ya para ir finalizando con esta presentación, vamos a ver cómo encontramos el punto de funcionamiento en función a la curva de la bomba. Porque obviamente nosotros tenemos un caudal de diseño o un caudal requerido y nosotros vamos a ver que con toda seguridad la bomba no va a funcionar, no va a estar funcionando en su régimen de trabajo exactamente con el caudal de diseño. Eso sería una coincidencia demasiado positiva para el mundo real. Entonces, vamos a ver cómo podemos determinar nosotros el punto de funcionamiento real una vez que tenemos incorporada la máquina, ¿sí?
Bien. Primero nosotros ya partimos de la base de que tenemos la curva del sistema. Es decir, que la curva del sistema para nosotros es un dato. ¿Sí? La curva del sistema es un dato. Ya la hemos construido, hemos hecho todo el proceso de construcción de la curva del sistema. Vamos a suponer que nuestro sistema tiene esta curva. La curva de nuestro sistema es h igual a 10 más 413.265 por Q al cuadrado para el caudal en metros cúbicos por segundo. Y que el caudal de diseño de nuestra instalación, es decir, nuestro proceso, requiere un caudal de 28 metros cúbicos hora. Si nosotros metemos esos 28 metros cúbicos hora, lo transformamos en metros cúbicos segundo y los metemos dentro de la curva del sistema, nos vamos a encontrar que la altura de elevación que tiene que incorporar la bomba es de 35 metros. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, porque lo tengo a esto de un catálogo de Grundfos, que vamos a poner una bomba Grundfos, ¿sí? Modelo NK, y vamos a buscar, ¿sí? Vamos a hacer todo ese proceso de buscar vamos a definir el régimen de giro del motor, vamos a buscar primero por región y después nos vamos a ir a la ficha de la bomba. ¿Sí? Todo eso ya lo hemos visto en los ejemplos que pasamos. Entonces vamos a llegar a la conclusión de que necesitamos una bomba, en este caso Grundfos, cuyo modelo es NK32160. Vamos a la ficha me da todo este abanico de posibilidades. Grundfos me dice, mira, yo la bomba NK32160 la fabrico con diámetro de impulsor 137, con 145, bueno, con todos estos, con 6 diámetros de rodete diferentes. Bueno, bien. ¿Dónde está nuestro punto de diseño? Nuestro punto de diseño son 28 metros cúbicos hora. Fíjense, lo tenemos acá abajo, está 28 metros cúbicos hora. Subimos con 28 metros cúbicos hora y una altura de elevación de 35 metros, que lo tenemos acá. ¿Sí? Cortamos 28 metros cúbicos hora con 35 metros y ese punto sería el punto en el cual nosotros deseamos que funcione el sistema. Pero ¿qué pasa? No existe ninguna curva que pase por ese punto y desde ya les digo que no va a existir, difícilmente vayan a encontrar una bomba cuya curva pase por el punto que ustedes necesitan satisfacer. Entonces van a tener que adaptar esa máquina que ustedes o el sistema que ustedes tienen a una máquina que consigan en el mercado. Entonces, fíjense, en este caso nosotros tenemos que elegir un diámetro de impulsor o un diámetro de rodete para poder comprar la máquina. Si elegimos nosotros el diámetro de rodete de 169, la gama de funcionamiento son todos los puntos que constituyen esa curva, es decir, que ningún punto va a estar por sobre lo que necesitamos satisfacer, todos los puntos están por debajo. Entonces vamos a tener que ir a elegir la curva que pasa inmediatamente superior al punto que nos definen los parámetros de selección, que son el caudal y la altura. Entonces vamos a elegir nosotros esta curva que pasa por acá arriba. Es decir, que ya definiríamos la bomba va a ser marca Grundfos, va a ser modelo NK32160 de 2900 RPM, obviamente para funcionar con una frecuencia de 50 Hz y con un diámetro de rodete de 177 milímetros. Ahora, cuando nosotros pongamos esa bomba en nuestro sistema, ¿va a funcionar con un caudal circulando un caudal de 38 metros cúbicos hora? La realidad es que no. Entonces nosotros lo que vamos a tener que hacer es verificar cuál va a ser el punto de funcionamiento. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuál es el punto de funcionamiento real? Nosotros ya sabemos que el punto de funcionamiento real es aquel punto en el cual se cortan la curva característica de la instalación o la curva resistente, la curva del sistema y la curva de la bomba. Pero a nosotros el fabricante nos da esto, es decir, que nosotros no sabemos cuál es la expresión de la curva de la bomba. Sí sabemos cuál es la expresión cuadrática de la curva del sistema, pero no sabemos cuál es la de la curva de la bomba. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es construir una porción de curva de
de esa bomba en una aproximación cuadrática para poder determinar el punto de funcionamiento. Entonces vamos a tomar, en nuestro caso, dos pares de puntos que estén relativamente próximos a las condiciones de diseño. Es decir, que la condición de diseño de caudal es 28 metros cúbicos hora. Así que vamos a tomar de esta curva que tenemos acá, de la bomba que vamos a comprar, dos pares de puntos. ¿Sí? Cuando hablo de dos pares Q y H. ¿Estamos? Entonces, si nuestro caudal de diseño es 28 metros cúbicos hora, vamos a tomar dos puntos cuyo caudal no esté muy alejado de los 28. Entonces vamos a tomar un punto 1 y un punto 2 cuyos caudales van a ser 20 y 32 metros cúbicos hora. Para esos puntos, la bomba va a tener una altura elevación que la vamos a venir a buscar acá. Es decir, buscamos acá 20 metros cúbicos hora y acá sacamos 40 metros de altura elevación. Y el otro punto que habíamos elegido era, no me acuerdo, 32 metros cúbicos hora. Entonces acá, para 32 metros cúbicos hora, cuando se corta con nuestra curva, tenemos una altura elevación de 34. Entonces esos dos puntos, esos dos pares son 20 metros cúbicos hora, 40 metros, 32 metros cúbicos hora, 34 metros. Nosotros partimos de la base que vamos a aproximar la curva de la bomba a una expresión como esta, cuadrática, con razón de cambio negativa, y que C y D son dos valores que no vamos a conocer. Entonces, nosotros tenemos dos incógnitas. Tenemos que saber cuánto vale C y cuánto vale D para construir la curva teórica de la bomba. Entonces necesitamos, si tenemos dos incógnitas, necesitamos armar dos ecuaciones. Entonces, con estos dos pares de puntos, que hemos extraído de la curva de la bomba, lo que vamos a hacer es armar un sistema con dos ecuaciones, ¿sí? Esas dos ecuaciones van a tener dos incógnitas. Entonces, ponemos altura para el punto 1, altura 40 metros, caudal 20 metros cúbicos hora, ¿sí? Acá tenemos una primera ecuación. Armamos una segunda ecuación para altura 34 metros, caudal 32 metros cúbicos hora, Entonces acá tenemos dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? De acá despejamos, es decir, despejamos C de cualquiera de las dos, la reemplazamos en la otra, o despejamos D y obtenemos el valor de C, más fácil en principio. Obtenemos el valor de C, que nos va a dar 43,84. Con ese valor de C lo metemos en una de esas dos expresiones y despejamos el valor de D, que lo podemos obtener para el caudal en metros cúbicos hora y para el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Esto en función a cuáles sean las unidades con las cuales estemos trabajando el caudal. Es decir, que ya obtuvimos C y obtuvimos D. Entonces, la expresión para el caudal en metros cúbicos por segundo, yo sugiero trabajar este coeficiente en metros cúbicos segundo, o decir, para el caudal en metros cúbicos segundo, porque si es para metros cúbicos hora se hace muy chiquitito, siempre 0,00, y esto por ahí puede trabajar con esos números decimales. Es más engorroso que trabajar con estos números para metros cúbicos segundo de caudal, que son números más grandes, ¿sí? Es decir, que son números que nos van a inferir menos error. Entonces, la ecuación teórica para esa curva va a ser 43,84 menos 124.545 por el caudal al cuadrado para el caudal en metros cúbicos segundo. Eso no se va a responder, eso no va a valer para toda la curva. Es decir, que esa expresión que obtuvimos no es la expresión que satisface toda la curva. Porque toda esta curva no tiene una expresión que sea h igual a c menos d por q al cuadrado. Tiene una expresión más compleja. Fíjense que incluso acá cae. No es una relación cuadrática que arranca de un punto. De hecho, la nuestra tiene 43 y pico y va cayendo permanentemente. Si nosotros miramos esta curva, primero sube y después baja. Pero en este entorno que hemos elegido nosotros, esa expresión teórica se asemeja mucho a esta porción de la curva de funcionamiento de la bomba. ¿Podríamos obtener una aproximación mejor? Sí, claro que sí. Sacamos más cantidad de puntos, armamos un sistema de ecuación más complejo y determinamos más parámetros.
¿Lo podemos hacer más fácil a eso? Sí, lo podemos hacer más fácil con una planilla de cálculo. ¿Mm? Haciendo una expresión, por ejemplo, a una ley de variación a la tercera potencia o logarítmica, qué sé yo, depende mucho. Pero yo les puedo garantizar que para nuestro campo de aplicación y para lo que nosotros vamos a utilizar esta información, con esta aproximación realmente nos sobra. Bien, entonces ya tenemos la curva del sistema, la curva de la bomba, y estamos en condiciones de determinar el punto de funcionamiento. ¿Cómo lo vamos a determinar? Bueno, sabemos que el punto de funcionamiento es aquel punto en el cual se van a cruzar la curva del sistema con la curva de la bomba. Entonces, para ese punto se va a satisfacer que tenemos mismo caudal y misma altura. Entonces, si en nuestro caso la curva del sistema tenía esta expresión que vemos acá, porque ya la habíamos calculado, recuerden, lo pusimos como una condición inicial del problema, y la curva de la bomba tiene esta expresión que nosotros acabamos de calcular desde el punto de vista teórico con la ficha de la máquina, entonces, si tenemos la misma altura, vamos a igualar las dos expresiones y lo que vamos a obtener cuando igualemos estas dos expresiones que satisfacen una misma altura en el punto de funcionamiento es un caudal. En ese caso, el caudal va a ser de 0,0079 metros cúbicos por segundo, que si lo pasamos a metros cúbicos hora nos da 28,55 metros cúbicos hora. ¿Sí? Y eso, si le ponemos ese caudal en cualquiera de estas dos expresiones, nos da una altura de elevación de 36 metros. Es decir que, cuando nosotros ponemos esa bomba en nuestro sistema, el punto de funcionamiento que se está satisfaciendo es de 28,55 metros cúbicos hora a costa de una altura de elevación de 36 metros. ¿Sí? Cuando originalmente, desde el punto de vista estrictamente teórico del sistema, ese punto correspondía a 28 metros cúbicos hora con una altura de elevación de 35 metros. Esto que nos pasó acá, ¿sí? Es un verdadero golazo. Es decir, que poder seleccionar una máquina que esté tan cerca del punto de diseño que requerimos nosotros del diseño es una cuestión que pocas veces pasa. Lo ideal es que pase la mayor cantidad de veces posible. Y tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este proceso de que la máquina no sea tan justa a lo que nosotros necesitamos. Es decir, que siempre tenemos que aplicar un pequeño margen de tolerancia, ¿sí? Para cualquier error, para cualquier cuestión que no haya sido considerada en el cálculo. Pero todo el procedimiento para seleccionar la bomba y verificar el punto de funcionamiento es lo que acabamos de ver en esta presentación. Espero que les haya sido de utilidad y que les haya resultado didáctico la forma de demostrar esta cuestión.